tardes a todos y a todas. Me voy así girando, igual que vosotros cuando subáis aquí arriba, pues tenéis que ir dando una vueltecita así mientras leéis para que os veamos todos lo guapos y lo guapísimas que estáis sin pantalla, porque de verdad que es un placer enorme y por supuesto una satisfacción tremenda poder tener la oportunidad de vernos por fin cara a cara, sin tener que vernos a través de las pantallas y sin tener que estar tan alejados. Así que, lo primero de todo, bienvenidos y bienvenidas. A vosotros, que sois hoy los más importantes, a los niños y niñas y a los chicos y chicas de nuestra comunidad educativa de Baeza, y también a los representantes, porque hay también representantes, y a los directores y directoras de los centros educativos. Lo primero que quiero decir es daros las gracias enormes, porque además de que tenéis un montón de deberes en el cole, de que trabajáis estupendamente bien, de que tenéis actividades extraescolares y un montón de cosas, además de todo eso, habéis querido participar en este precioso cuaderno de pupitre, que ya para siempre vosotros podéis decir que habéis escrito un libro. Y estáis ya aquí todos en este libro tan chulo que ha quedado de la impresión de este año. El año pasado no pudimos tener unos cuadernos de pupitre como los de siempre, pero este año sí. Y ya cuando vosotros seáis mayores podéis enseñar este libro, y que este sea el primer libro que cuando vosotros seáis ya muy mayores y os vayáis a la universidad y todo eso, lo llevéis con vosotros y digáis: el primer libro que yo escribí está aquí. Y lo segundo, pues, además de daros las gracias por haber participado, sobre todo daros la enhorabuena, porque vuestros maestros y vuestras maestras, vuestros profesores y profesoras os han seleccionado para que participáis y para que forméis parte de este precioso libro. Un libro que tiene en la portada a Gaspar Becerra, que todos vosotros conocéis ya. Y si desde tan pequeños sois capaces de conocer vuestra historia, de conocer los personajes importantes de Baeza, seguro que el día de mañana vais a saber explicarlo, vais a saber quién es y vais a tener ya aquí metido todo lo importante y todo el legado que tenéis que heredar de nuestra ciudad y los personajes importantes. Quiero aprovechar este momento también para dar enhorabuena a los padres, a las madres, a las familias, en definitiva, que animan y que ayudan a que estén en todas estas actividades, y sobre todo para lo más importante y lo que nos ocupa, fomentar la lectura. La lectura, que tiene que ser de todo. Leed todo lo que caiga en vuestras manos. Y seguro que todos vosotros tenéis ese primer libro, ese recuerdo de un autor que leísteis desde muy pequeño, muy pequeño, muy pequeño, y que ya para siempre forma parte de vuestra sabiduría y sobre todo del cariño, del recuerdo de cuando somos pequeños. Leed a la hora que sea, por la tarde, por la noche, después de comer, cuando podáis, pero eso te hace que crezcan muchísimo, que aprendan mucho más de lo que somos capaces ahora de saber, y sobre todo que nuestras profesoras y profesores de lengua y de literatura, pues algo tan importante como que dejemos de tener falta de ortografía, que eso sí que está feo. Pero bueno, sé que sois unos niños y unas niñas muy aplicadas, unos chicos y unas chicas estupendas, y sobre todo tenéis la inmensa suerte de formar parte de una comunidad educativa maravillosa, que es la de Baeza, la que desde aquí, y teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que no nos vemos, quiero agradecer el esfuerzo enorme que habéis hecho durante esta pandemia, que ha sido mucho, que ha sido muy difícil, que ha sido muy duro, y que el otro día en el Consejo Escolar Municipal, en el que tantas cosas buenas han salido de él durante estos años, tuve la oportunidad también de felicitarlos por el extraordinario trabajo y por haber salvado un año tan difícil. Si hemos sido capaces de salvar este año tan complicado, ¿qué no vamos a ser capaces en esta comunidad educativa que está tan fortalecida y que está tan cohesionada? Por lo tanto, termino como empecé. Muchísimas gracias a todos y a todas, y enhorabuena, y estoy deseando escucharos porque no me voy a perder ni un ratito de la lectura que vais a estar haciendo. Ya lo he leído esta mañana, he podido verlo, pero ahora estoy deseando de escuchar las voces de todos vosotros y de todas vosotras. Así que, como he dicho antes, gracias y sobre todo, enhorabuena. Bueno, pues buenas tardes a todos. La verdad que es todo un honor estar para mí aquí presentando este acto por primera vez, porque igual que para muchos de vosotros será la primera vez que venís a este acto, para mí también lo es, como concejala de Cultura y de Educación. Y la verdad que debería de haber sido mi debut el año pasado, con la 28ª edición de estos cuadernos de pupitre,
pero como todos sabéis, esta pandemia pues no nos lo permitió en este caso. Así que lo tuvimos que parar, pero este año sí que os vamos a poder recibir aquí, sí que os vamos a poder escuchar a todos estos magníficos relatos que han elegido ganadores de cada centro y de los que debéis de estar muy orgullosos de poder representar hoy aquí. Así que nos disponemos a presentar, como he dicho, la 28ª edición de Cuadernos de Pupitre, que sabéis que es una actividad que realiza el Ayuntamiento de Baeza cada 23 de abril de todos los años, con conmemoración del Día del Libro, porque estoy segura de que hoy y durante toda la semana habéis estado haciendo un montón de actividades en los coles, ¿a que sí? ¿A que habéis estado leyendo? ¿A que habéis hecho marcapáginas? Seguro, ¿a que sí? ¿O habéis leído o habéis hecho escritura? Seguro. Entonces, pues nosotros también desde el Ayuntamiento, oye, queríamos daros vuestro puntito de protagonismo y permitiros escribir, porque yo sé que leéis siempre, que seguro que en las mesitas de noche y en los salones, en los sofás tenéis libros y leéis muchísimo, pero escribir parece que no tantos permitimos escribir y desarrollar esas mentes tan creativas que tenéis. Entonces, esta era una oportunidad de las personas, sobre todo los niños y niñas baezanos y baezanas, que tanto les gusta escribir, que tuvieran, pues oye, su primer escrito aquí ya publicado y ojalá sea yo la que os presente alguna vez vuestro libro aquí en Baeza y puede decir, el escritor que ya estuvo en nuestros Cuadernos de Pupitre ahora tiene su propio libro. Ojalá, de verdad. Estoy segura de que puede ser posible. Y este año, como ha dicho la alcaldesa, lo hemos querido dedicar a Gaspar Becerra, que como sabéis, el año pasado debería de haber sido el año de conmemoración, dedicado con un montón de actividades de este hombre y tampoco pudimos realizarlas, pero sí que todos y todas ya habéis visto su estatua ahí abajo en la esquina, en el pasaje Cardenal Benavides, que sí. ¿Quién se ha echado ya una foto con Gaspar Becerra? Nadie se ha echado... Muy bien, ¿eh? Pues lo tenéis a vuestra disposición, no se va a mover de ahí, ¿eh? No se va a mover. Os estáis esperando para cuando queráis una fotito. Y ahora que encima ya vais a saber quién es, lo que ha hecho y por qué es tan importante en Baeza y está ahí, pues oye, ya que mínimo que decirle gracias a ti, tengo ya una publicación, Gaspar. Así que os animo a todos que ahora al salir os echáis una fotito con él. Bueno, pues para el que no sepa el procedimiento, voy a iros nombrando por el orden en el que están publicados vuestros escritos y vais a subir, cada uno con su libro, va a leer su escrito y vuestro director os va a entregar un pequeño detallillo de parte del Ayuntamiento que queremos para que, que continuéis desarrollando esta creatividad y leyendo, como no puede ser de otra manera, hoy 23 de abril. Bueno, pues vamos a comenzar por el CPR Entre Olivas de Lupión, con la sede en el Puente del Obispo, y la primera alumna que va a subir va a ser Nazaret Garrido Arroyo, de sexto de primaria, con 12 años. La infancia de Gaspar Becerra. Érase una vez en el siglo XVI un niño de 10 años llamado Gaspar Becerra. Era un niño creativo y le encantaba el arte y la cultura. Gaspar vivía en Baeza, le gustaba ir a la escuela, siempre que tenía un ratito libre se ponía a dibujar. Ayudaba mucho en casa, sus padres estaban muy orgullosos de él. Gaspar tenía un puesto de cuadros, su madre le sacaba una mesa y él se ponía a pintar nuevos cuadros y esperaba a que la gente fuera a comprar sus obras de arte. Todas las tardes iba a la cochera de su abuelo. A su abuelo también le encantaba dibujar y se lo pasaban muy bien juntos. Aparte del mundo del arte, a Gaspar también le gustaba jugar a la comba, a la rayuela, el tren en raya. Gaspar era un buen estudiante, sacaba siempre sobresalientes. Sobre la escultura, todos los sábados iba a casa de su mejor amigo a hacer escultura. Un día el padre de Gaspar lo retó a pintar un cuadro muy difícil. Gaspar era un niño muy optimista, que creía siempre en él y estaba muy seguro de que le iba a salir. Después de 4 horas, Gaspar lo logró. Estaba muy contento porque le había salido el cuadro. Fue corriendo a enseñárselo a su padre y se puso muy orgulloso de él. Desde ese día se podría decir que Gaspar habría hecho su primera obra de arte. 2 días después era el cumpleaños de Gaspar y sus padres le dieron el regalo adelantado.
Le regalaron un caballete con un cuadro y sus pinturas. Su mejor amigo le regaló una boina negra como la de los pintores y su abuelo un cuadro que pintó Gaspar de pequeño. Gaspar era un niño muy feliz que vivía rodeado de gente maravillosa. Postdata, Gaspar cumplió su sueño, fue a estudiar a Roma y se convirtió en un pintor muy famoso. Nazaret Garrido Arroyo, 12 años, sexto de primaria, CPR Entre Olivos, Lupión, sede de Puente del Obispo. Ahora sí. Aunque parezca que no, me vaya a permitir un segundo, simplemente esta niña con 4 años levantó el Teatro Montemar el año que celebramos en Baeza el Día de la Paz. Esta fue, con 4 años tuvo el valor de levantar el teatro entero, ¿te acuerdas? Y ahora se nos va. Gracias. Ahora sería el turno de Natalia Lorite Ramírez, de quinto, 11 años. La historia de Gaspar Becerra. Érase una vez un niño de 10 años que le gustaba pintar. Vivía en Baeza. Era un niño que tenía mucha imaginación. Pintaba paisajes, monumentos de Baeza. Le gustaba jugar a todo tipo de juegos, pero lo que más le gustaba era pintar. En el colegio había muchas asignaturas y su favorita era plástica. Y hacía unos cuadros impresionantes. Iba a clase de pintura para seguir practicando. Y la profesora de pintura se quedó sorprendida de cómo pintaba Gaspar. Él iba todos los días, mejoraba mucho y aparte de dibujar cosas totalmente diferentes a los de otros niños, sus padres no se creían que Gaspar dibujara tan bien. Se fue convirtiendo en un mini pintor. Nadie sabía que Gaspar dibujaba tan bien. Hasta que un día les enseñó los cuadros a la gente de Baeza. Se quedaron con la boca abierta y todo el mundo empezó a aplaudir. Así fue como Gaspar Becerra empezó a darse cuenta del potencial tan grande que tenía y cada vez empezó a pintar más y más cuadros hasta convertirse en un gran pintor. Natalia Lorite Ramírez, 11 años, de quinto de primaria, sede Entre Olivos, Lupión. Se ponga tan seria. La gente guapa no se pone seria. Continuamos con Ainhoa Zubiaur Nieto, curso sexto, era 12 años. La historia de Gaspar Becerra. Érase una vez un niño que soñaba ser un pintor muy famoso. Y un día le dijo a su padre: «Papá, yo quiero ser pintor y pintar muchos cuadros». Y su padre le dijo: «Hijo, es mejor que estudies otra cosa». Y él le dijo: «Pero yo quiero ser pintor». Y desde ese día Gaspar siempre estaba dibujando y pintando, aunque su padre no quisiera. Hasta que después, unos años más tarde, Gaspar siguió pintando, y su padre se dio cuenta de que pintaba muy bien. Entonces entró en razón y le dijo: «Hijo, he cambiado de opinión, te dejaré estudiar pintura». Así que Gaspar se puso muy contento y entonces dibujó y pintó muchos dibujos y llenó toda su casa con dibujos. Pintaba paisajes, a niños jugando. Él lo único que quería hacer era pintar, no quería hacer nada más, y también dibujaba a su padre y a él. Y su padre los colgaba por toda la casa y eran muy bonitos. Después, unos años más adelante, Gaspar
se fue a estudiar a Roma. Al cabo de unos días conoció a mucha gente. Al principio todos pasaban de él, pero luego con el tiempo se fueron haciendo amigos suyos. Había gente de todo tipo, desde personas muy amables hasta otras que se reían de él. Pero él estaba centrado en sus estudios y sus pinturas. Uno de sus cuadros son Danae concibiendo a Perseo con la lluvia de oro de Zeus, el retablo mayor de la Catedral de Astorga, San Jerónimo, Catedral de Burgos, etc. Y así cumplió su sueño y se hizo un pintor y un escultor famoso. Ainhoa Zubiaur Nieto, curso sexto, edad 12, CPR Entre Olivos, Lupión, sede del Puente del Obispo. Vamos a hacer una foto. Este chico es muy agradable. Continuamos con Laura Lechuga Arroyo, 12 años, sexto curso. Gaspar Becerra. Érase una vez que Gaspar Becerra, que vivía en Baeza cuando tenía 10 años cumplidos, le encantaba dibujar. Y él quería pintar monumentos y cuadros de Baeza. Un día lo contrataron para pintar en Baeza un cuadro y le salió genial, así que lo pusieron en el ayuntamiento. Cuando pasaron 3 años, él ya tenía 13. Y la persona que lo contrató para hacer un cuadro le dijo: Gaspar Becerra, creo que será el mejor pintor de Baeza. Si mis compañeros quieren trabajar contigo, pero le dijeron que no. Y Gaspar se fue disgustado. Cuando iba creciendo ya conseguía dinero con sus cuadros y fue a donde aprendió a pintar. Y le preguntó Gaspar a Álvaro: ¿puedo trabajar contigo? Y le respondió Álvaro: sí. Enseña un cuadro tuyo de los que pintaste de pequeño. Y Gaspar le enseñó su mejor cuadro. Álvaro le dijo: te dejo que te quedes 3 meses para que me ayudes a trabajar. Y Gaspar se puso muy contento. Vale, me voy a traer mis pinturas y pinceles. Luego, cuando acabó los 3 meses, su madre se sorprendió. Cuando fue mucho más grande, se fue a trabajar y a estudiar a Roma. Sería el turno de Carla Marín Cortés, 11 años, sexto de primaria. La antigua historia de Gaspar Becerra. Érase una vez un niño llamado Gaspar Becerra. Todas las mañanas se despertaba e iba al colegio. Nada más despertarse, miraba sus dibujos y pensaba cuál sería el próximo que iba a hacer. En la escuela, las veces que tocaba dibujo, él se ponía muy contento y hacía unos dibujos preciosos. En todos tenía un 10 y todas las personas se quedaban boquiabiertos porque tenía tan solo 10 años y un talento espectacular. Cuando llegaba a su casa, comía y le contaba todo lo que había pasado en el colegio y sus padres se ponían muy contentos y orgullosos por él. Por las tardes iba bastante rato a pintura y allí también le ponían en todos los dibujos un 10. Era un pintor impresionante. Cuando llegaba a casa después de las clases de pintura, hacía los deberes y estudiaba, pero no solo le gustaba dibujar, sino que también le gustaba la escultura. Después de terminar los deberes y estudiar, se iba a la calle a hacer esculturas con barro que se encontraba. Y hacía unas esculturas preciosas. La gente le pagaba para que les hiciera esculturas y así fue guardando dinero. Cuando él se hizo un poco más mayor y volvía del colegio y no tenía tiempo, ni no tenía deberes ni que estudiar, se iba con su padre a ayudarle a trabajar y cuando volvía tenía que ayudarle a su madre un poco y apenas tenía tiempo para dibujar. Así que en las tardes que tenía deberes tenía que ayudar un poco a su madre y después se iba a hacer esculturas y cuando volvía
dibujaba, pero apenas tenía tiempo para dibujar. A él no le quedó otra opción que dejar las clases de dibujo. Sus días avanzaban así y él estaba harto de no poder hacer lo que le gustaba. Así que decidió irse a Roma, con el dinero que había ganado al hacer las esculturas y al ayudarle a su padre. Pero solo había un problema. Solo los mejores pintores del mundo podían ir allí, y él no sabía si era uno muy bueno. Pero le preguntaba a bastante gente y todos le decían que fuera allí, que era muy buen pintor. Y finalmente él decidió irse a Roma a terminar su carrera de pintor. Fin. Carla Marín Cortés, 11 años y sexto de primaria. CPR Entre Olivos, Lupión y Puente del Obispo. Cambiamos de centro educativo, ya pasamos al CEI Ángel López Salazar y comenzamos con Alberto Hurtado Serrano, de sexto B. Gaspar Becerra, 1520-1568. Dichoso pintor y escultor, nació en la ciudad de Baeza, hijo de un modesto pintor, un artista de gran delicadeza. Gaspar Becerra es su nombre. En Roma estudió a Miguel Ángel, que es un pintor de gran renombre. Tanto aprendió de él que en Astorga es muy aclamado, porque admirada fue su obra allí donde dejó su gran legado. Retablo mayor de la Catedral de Astorga. Hasta Felipe II, su rey, consiguió quedarse prendado, pues fue de muy buena ley, que hasta se quedó colgado y por su corte fue nombrado, y allí sin hacer ruido por su obra es aclamado. Su pintor fue preferido en el Palacio Real del Pardo, en Madrid, donde fue muy querido, pintó algo muy gallardo y allí murió muy bien atendido. ¿Que vale esto, Javier? Muy bien, quédate aquí. Sí, quédate aquí, ya. Me dicen que vale también Alberto, es de su compañero Javier Cruz Martín, de sexto B, ¿verdad? Gaspar Becerra. Gaspar Becerra Padilla, baezano de nacimiento, en la Italia renacentista. Aprendí a ganarme el sustento. Me enseñó los primeros pasos, mi padre artista modesto. En la profesión que aprendí, terminé siendo un maestro. En la Academia San Lucas de Roma completé mi formación para esculpir a mi mejor obra en la Catedral de Astorga, León. Retablo mayor tiene por nombre este considerable ingenio. Otras también importantes la destruyeron los incendios. Notable escultor y pintor fui. Con Felipe II trabajé en su corte, mi obra no fue más extensa, la muerte me sorprendió joven. Sería el turno de Isabel Cabrera Montoro, sexto A. Que de hecho, bueno, lo podéis ver en la página 21, es que el diseño que ha hecho del está digno de ver, ¿eh? Pasa. Gaspar Becerra. Gaspar Becerra nació en Baeza en 1520. Se trasladó a Roma y allí se formó como pintor. Colaboró con Vasari y posteriormente con Daniel da Volterra. El contacto con estos hicieron que su obra sentase las bases del romanismo de la escuela del norte peninsular durante el último tercio del siglo. Regresó a España en 1556 y un año después se encontraba en Zaragoza. En 1558 se declaró vecino de Valladolid, donde recibió el encargo del retablo mayor de la Catedral de Astorga, León, una de sus principales obras. En 1562 fue nombrado pintor de corte de Felipe II, por lo que se trasladó a Madrid. Allí trabajó decorando el techo de la Torre de la Reina.
Pintó unos murales en el Alcázar de Madrid, decoró estancias como los Cuatro Elementos y las Artes Liberales, pero todo se perdió en 1784. Becerra murió en 1568. Una de sus obras más importantes es el retablo de la Catedral de Astorga. Esta se encuentra en León. El retablo fue uno de los recursos más apreciados como expositor de la enseñanza, en el que se resaltaría sobre todo el sagrario y los pasajes de la vida de la Virgen. El Cabildo de la Catedral de Astorga tomó la decisión de encargar un retablo mayor acorde con la importancia de la diócesis. Para tomar tal decisión convocaron un concurso al que se presentaron 2 talleres de prestigio, el taller de Juan Picardo y Pedro de Andrés. Estos contactaron con el escultor Gaspar Becerra, de quien tenían muy buena referencia. Becerra aceptó el encargo y, según costumbre, presentó de antemano una estructura para que el Cabildo juzgase si seguirlo tratado o no. Esta estructura puede ser visitada en el retablo. Otra obra, Los Descalzos Reales de Madrid y sus dibujos de su traza en la Biblioteca Nacional de España. Eso, Isabel, ¿qué estaría yo pensando? Le tocaría a Andrea López Casas, de quinto B. Gaspar Becerra. Cuenta en los libros antiguos que allá por 1520 y en esta villa nació un gran pintor y escultor llamado Gaspar Becerra Padilla. Siendo aún muy jovencito se trasladó a la famosa Roma. Se formó como pintor. Allí comenzó su obra. Trabajó con da Volterra y Vasari, que eran otros pintores. De ellos, como de otros manieristas, aprendió su técnica y colores. También le influyó mucho y fue un espejo donde mirarse, un escultor y pintor italiano, al que llamaban Miguel Ángel. Más de 20 años pasaron y a España regresó Becerra. Se instaló en Valladolid. A él le gustó esa tierra. Allí recibió una gran noticia. Llegaba su primer encargo de la Catedral de Astorga de ir a pintar su retablo. ¡Qué hermoso le quedó! Pues hasta Felipe II de su corte a Becerra pintor nombró. Aunque a Madrid tenía que ir, Gaspar hizo la maleta. Grandes obras le esperaban, a su arte y a su paleta. Sus pinturas eran preciosas, radiaban gran esplendor, pero por mala fortuna muchas el fuego quemó. De entre todas sus obras podemos destacar la Torre de la Reina, que está en el Palacio Real. Becerra también pintó el Monasterio de las Descalzas Reales y del Alcázar de Madrid le encargaron sus murales. Fueron pasando los años y nuestro paisano trabajando siguió. Pero en enero de 1568, Gaspar Becerra en Madrid murió. Su huella y mucho arte en muchos lugares dejó, nuestro ilustre paisano como pintor y escultor. Te he hablado de algunas obras, pero hizo muchas más. No las enumero todas para crear curiosidad. Y así investiga este artista que nació en nuestra ciudad. Qué orgulloso estaría Becerra de su localidad natal, de saber que su Baeza es patrimonio de la humanidad. Que suba Adrián Cruz Delgado, de quinto A. Érase una vez un niño que nació en Baeza en 1520 y murió en 1568 en Madrid.
Nació en una familia de artistas de segunda fila, pero con el paso de los años se convertiría en un artista muy importante. Muy joven se trasladó a Roma, donde se formó bajo la influencia de Miguel Ángel. Con esa formación llegó a ser uno de los más importantes pintores y escultores manieristas que ha tenido España. Realizó el retablo mayor de la Catedral de Astorga. En 1562 fue nombrado pintor de la corte de Felipe II, por lo que se trasladó a Madrid. Allí pinta el Alcázar y en el Palacio del Pardo. Muchas de sus obras desaparecieron en trágicos incendios. Y si pasás por Baeza junto al Ayuntamiento, en su 5º centenario verás la estatua realizada por Antonio Pérez Almado. Turno de María Martínez Acero, de 9 años, de cuarto B. Perfecto, lo lee su compañera Isabel. El baezano Gaspar Becerra. Don Gaspar Becerra nació en Baeza, en una ciudad con mucha belleza. Joven y apuesto se trasladó a Roma. Parecía una broma. Su sueño debería seguir si su futuro quería conseguir. Pintor y escultor a todo el mundo nos alumbró. Con grandes obras creó y hasta Felipe II le encantó. Tras 20 años fuera, a España regresó. En un gran artista se convirtió, el más importante del Renacimiento español. Joven nos dejó, a sus 48 años falleció. El 5º centenario celebramos hoy a nuestro querido pintor y escultor baezano. Una escultura te hemos hecho. Gracias por tu arte, maestro. ¿Le das su vale? Muy bien. Pasamos al CEI San Juan de la Cruz y va a comenzar a Zahara Caballero Castillo, de tercero A, 9 años. Gaspar Becerra Padilla. Eras una vez, allá por el año 1520, en un pueblo de la provincia de Jaén, llamado Baeza, mi pueblo, nació un niño en una familia de artistas. Le llamaron Gaspar Becerra Padilla. De pequeño era revoltoso y muy buen estudiante. Ayudaba siempre en el taller de su padre, donde siempre pensaba que de mayor quería hacer grandes pinturas y esculturas. Corría, jugaba y estudiaba por las calles de la localidad, donde fue creciendo y haciéndose joven. Pronto le dijo a sus padres que se quería marchar al extranjero para estudiar más, y con 20 años se marchó a Roma, donde estudió mucho y se hizo un gran artista, llegando a pintar una gran obra junto a un compañero suyo, y que se llama La Natividad de la Virgen. Allí conoce a una muchacha, también española, de la que se enamora y deciden casarse. Eran muy felices, pero se acordaban mucho de España y deciden volverse y se instalan en Valladolid. Como ya era famoso, cuando llevaba un año viviendo en Valladolid, le contratan como escultor para hacer una obra en una catedral de Astorga. Pronto se hizo famoso y gustaban tanto sus obras que el rey Felipe II lo llamó para mandarle a hacer muchos trabajos, llegando a llamarle el pintor del rey. Fue una persona muy feliz. Junto a su mujer realizó muchas obras que hoy en día son conocidas y que se pueden ver en muchos monumentos y catedrales de España. Murió en Madrid muy joven, cuando tenía 50 años. En nuestro pueblo siempre le recordaremos como un muchacho que nació y pasó su juventud aquí.
y por eso se le puso su nombre a la Escuela de Arte de nuestra localidad. Y hace poco se le hizo un homenaje y una estatua al lado del ayuntamiento. Turno de Claudia Moreno, de sexto A, 11 años. Érase una vez un niño nacido en Baeza, llamado Gaspar Becerra. Nació en la época del Renacimiento. Cuando creció fue pintor y escultor. Miguel Ángel era una gran influencia para él. Tiempo después montó una escuela de arte. Más tarde viajó a Roma, Italia. Allí estuvo unos 20 años. Una obra suya estuvo sentando las bases del romanismo. Después se fue otra vez a España, en 1556. Estuvo en Zaragoza, Madrid y Valladolid. Hizo el retablo mayor de la Catedral de Astorga. En 1562 pintó el corte de Felipe II. Se fue a Madrid. Pusieron su obra en el techo de la torre de la reina del Palacio Real del Pardo. En los murales de Alcázar de Madrid no se conservan las pinturas. Cuando se murió hubo un incendio en 1734 y allí se perdieron muchas de sus obras. Murió en Madrid el 23 de enero de 1568. Sería el turno de Sabrine y ahora cuando ella venga me vaya a disculpar, pero que me ayude a descifrar el apellido, ¿vale? Porque no sé muy bien cómo es. 10 años, quinto A. Dime tu apellido, ya me lo aprendo, porfa. Chic, perfecto. Todo tuyo. La vida de Gaspar Becerra Padilla. En 1520 un baezano nació y su madre, Gaspar, lo nombró. En unos pocos años en pintor se convirtió. Muy joven a Roma viajó y con Vasari colaboró. Los techos de la Cancillería él decoró. En Roma a Julia conoció y su corazón le entregó. Pero a España volvió y a Julia dejó. El rey Felipe II nombró pintor de la corte en 1562. Él muy emocionado aceptó y muchos cuadros pintó. En 1568 él falleció, siendo uno de los mejores pintores. Mucha gente lo recordó como Gaspar Becerra el pintor. Pero una tragedia sucedió. En 1862 un cuadro se quemó, convirtiéndolo en cenizas de carbón. Hace 501 años que este pintor existió. La alcaldesa decidió hacerle una estatua a su honor, que el ayuntamiento colocó. Bueno, pues va a salir Jorge Manuel Blasquez Molina, de 11 años, de sexto A leernos su soneto. Soneto a Gaspar Becerra. Había una vez un gran baezano, nacido de una familia de artistas, que aprendió de otros hombres manieristas, un pintor y escultor extraordinario. Muy joven aprendió a ser un gran pintor, influenciado por el gran Miguel Ángel, y Vasari marcaron su carácter. Hicieron que fuese gran escultor.
Aunque muchas obras suyas quemaron, en el Alcázar de Madrid también otras tantas la vemos y gozamos. Una gran escultura inauguramos, Machado y Gaspar están en Jaén, para siempre serán muy, muy amados. Muy bien. Pasamos a Adrián Ortiz Alguacil, de cuarto A de año. Gaspar Becerra, tú, pequeño escultor baezano, nacido entre mantos de olivos, compañero de Vasari, que llenaste de alegría el Palacio de Cancillería. Sin poder dejar el recuerdo de Julia atrás, el amor en Tordesillas volviste a encontrar. Con ilusión llenaste catedrales de pinturas y esculturas geniales. Tú, pequeño escultor nacido, y qué corta vida has tenido. Muy bien. Que suba Carmen Casado Reyes, de cuarto B, con 9 añitos. Gaspar Becerra. Rodeado de olivos nació Becerra, con arte en las manos y genes baezanos. De pequeño pintar le gustaba, fijándose de su padre al que tanto admiraba. Grandes obras de arte pintaba, la mayoría, por desgracia, fueron quemadas. Con 20 años a Roma partió y a famosos artistas allí conoció. Con Vasari en Italia trabajó e importantes frescos con él pintó. Gaspar de Julia se enamoró, pero su familia este amor lo impidió. A Valladolid un día llegó, donde con Paula se casó, no olvidando nunca a su primer amor. Con el rey Felipe II trabajó como pintor, llevándose el título del mejor. Además de pintor, también fue escultor y conocidas esculturas realizó. Con 50 años nos deja este gran paisano, homenajeándole el excelentísimo Ayuntamiento de Baeza con una estatua de bronce de don Antonio Pérez Almano. Sería el turno ya del CI Antonio Machado y comenzamos con Elena Cruz Anguís, de sexto A, con 11 añitos. Gaspar Becerra. Gaspar Becerra nació en Baeza, la que yo admiro tanto por su belleza. Hijo de Antón Becerra y de Leonor Padilla, nace en el seno de una buena familia. Gaspar Becerra fue arquitecto, pintor y escultor. Su obra más importante fue un retablo mayor, donde pueden admirarse sus dotes como escultor. Muy joven se fue a Roma, donde se formó como pintor, bajo la influencia de Miguel Ángel, al que yo admiro un montón. En 1556 se casa con Paula Velázquez, hija de Hernando de Torneo y natural de Tordesillas, donde se asienta en esta villa. Años más tarde se fue a Valladolid, fue pintor de Felipe II, pero muchos cuadros se quemaron en la Guerra Civil. En 1562 se fue a Madrid a esculpir el Cristo yacente y ahí es donde finalmente fallece. Una estatua de Gaspar Becerra se encuentra en Baeza, ciudad que tiene tanta belleza.
Pasaríamos a Nerea Agudo González, de sexto A con 11 años. Gaspar Becerra, vida y obra. En la floreciente ciudad de Baeza, de comienzos del siglo XVI, nace en una modesta casa de la Plaza de la Cruz Verde un niño cuyos padres eran Antón Becerra y Leonor de Padilla. Su padre, pintor y escultor de segunda fila, aunque muy conocido en la ciudad y en toda la comarca de La Loma, se dedicaba a pintar mayoritariamente casas señoriales y edificios públicos. Ya en el año 1530, y con solo los 10 años de edad, Gaspar ayudaba a su padre en los encargos que recibía y poco a poco fue aprendiendo el oficio en el taller de la mano de este, realizando ya sus primeros trabajos con poco más de 15 años, descubriendo que este arte era su pasión. El mismo día que cumplía 24 años de edad, tras tenerlo decidido con su padre, aunque su madre no quería, ya que le echarían falta, se trasladó a la ciudad de Roma para completar su formación en una asociación de artistas de bellas artes, la que posteriormente fue conocida como Academia de San Lucas. Nuestro inmortal baezano pronto destacó entre multitud de compañeros que tenían su clase procedentes de toda Europa, quedando maravillado por la obra, sobre todo de Miguel Ángel, que este marcó su estilo. Tan solo un año después de su llegada a la Academia, pintó los frescos del Palacio de la Cancillería de Roma, junto con sus compañeros Giorgio Vasari y Pedro Rubiales. 2 años más tarde colaboró con otro pintor de renombre italiano, Daniele da Volterra, en la Capilla della Rovere. En Italia era conocido junto con sus compañeros de la Academia como los pintores miguelangelescos, dada la influencia de Miguel Ángel en ellos. Un día, dando un paseo por el río Tíber, conoció a Paula Velázquez, natural de Valladolid, con la que se casó estando aún en Roma, en un caluroso día de julio de 1556. Un año más tarde, y por la asistencia de su esposa, volvieron a España, realizando su primer gran trabajo, esculpiendo y pintando el retablo de la Catedral de Astorga. En 1562, entra al servicio del rey Felipe II, obteniendo un año más tarde el título de pintor real. En su localidad natal, nuestra querida Baeza, Gaspar Becerra da nombre a una calle y a la Escuela de Arte, habiendo sido además inaugurada recientemente una estatua en honor de uno de los hijos más ilustres de la ciudad, con motivo del 5º centenario de su nacimiento. Sí, no, es suyo, ese es suyo. Lo he quitado porque se estaban liando y lo quito. Mira, lo quitamos ya. Le tocaría a Claudia Cruz, de 5º A. Un gran pintor para Baeza. A Gaspar Becerra nadie lo encierra. Nació en Baeza y no perdió la cabeza. Se fue a Roma, y no una broma. Allí se hizo pintor, porque le gustaba el color. Estuvo en Zaragoza, en Astorga, también en Valladolid y después en Madrid. Aunque en un incendio alguna obra perdió, y no se sabe por qué, pero en 1568 murió. Precioso, este para ti. Que suba Noa Herrera Morales, de 6º B, con 11 años. Gaspar Becerra. Hoy, un día cualquiera de 1520, ha nacido Gaspar Becerra.
Cuando Gaspar ya crece, todavía es muy joven, pero se traslada a Roma. A mí me dijo que le encantaba pintar cuadros. Además, a mí me hizo uno muy chulo. Decidí irme a Roma con él para saber qué es lo que hace. Hola Noa, soy Gaspar. ¿Te acuerdas de mí? Claro, Gaspar, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad. Ahora me dedico a la pintura y me encanta. He colaborado con Vasari para la decoración de los techos de la Cancillería y también con Dalina da Volterra en la iglesia de la Trinità dei Monti. Después de 20 años en Roma, regresamos a España. Gaspar, ¿a dónde vas? Me tengo que ir a Zaragoza por unos asuntos. Ah, bueno, que te lo pases bien. 2 años después. ¿Cómo te va, Gaspar? Muy bien. Me declaré vecino de Valladolid, donde he recibido hasta un encargo y todo. El del retablo mayor de la Catedral de Astorga, León, una de mis principales obras. En 1562, Gaspar ha sido nombrado pintor de corte de Felipe II. Por lo tanto, me traslado a Madrid. Aquí estoy trabajando, decorando pintura al fresco en el techo de la Torre de la Reina, en el Palacio Real del Pardo. Única obra que llegó hasta hoy en día. Menos mal que se salvó del incendio. Trabajó en el Alcázar de Madrid. Allí hubo que decorar varias estancias con temas como alegoría de los 4 elementos y las artes liberales, pero todo se perdió debido al incendio en 1734. En 1520 murió en Madrid. Esperamos que os haya gustado. Lo mismo digo, que lo disfrutéis. Muy bien. Claudia Sánchez Sánchez, 10 años, de quinto C, que suba. Desde mi oscura contaré lo que un día llegué a ser. Nací en 1520 en una hermosa ciudad llamada Baeza, donde los pájaros cantan a las flores, donde el río se llena de colores. A Roma me trasladé para pintar poder ser, un hogar poder mantener, donde ser feliz y poder comer. Con un amigo llamado Vasari colaboré en la decoración de los techos en la Cancillería, un lugar lleno de vida. Más tarde, con Daniele Volterra creé una gran obra en la iglesia de Santa Trinità dei Monti. Un tiempo después, finalmente la terminé. Al regresar a mi país, me instalé en Valladolid, donde un año después me contrataron para realizar un maravilloso retablo para su catedral, digno de contemplar. Turno de Ariadna Palomar Escobar, 11 años, sexto C. Gaspar Becerra. Un día, paseando por nuestra querida ciudad de Baeza, me encontré con una estatua que antes no había visto. Era Gaspar Becerra. Tras un rato pensando, me pregunté, ¿cómo sabrán cómo era él si en su época no había cámara? Busqué por internet. Sentía una gran curiosidad y encontré una página que se titulaba Entrevista personal a Gaspar Becerra, justo lo que quería. Señalé en la pestaña correspondiente el siglo XVI e ingresé el 1544. Y de repente allí aparecí. Todo era muy raro, muy antiguo, como si no supiesen que la moda había cambiado. Caminando me encontré un hombre que me dijo que se llamaba Gaspar Becerra. Eureka, lo había encontrado. Estaba súper contenta. Él se extrañó mucho, me dijo que yo vestía muy rara y me preguntó qué era ese aparato que tenía en la mano. Le expliqué que era mi móvil. Su cara era para verla. Se quedó alucinando cuando le expliqué para qué servía y lo mucho que había cambiado el mundo en estos siglos. Le enseñé una foto de la estatua que teníamos en Baeza. Se emocionó al saber que reconocía su obra después de tanto tiempo. Aproveché para hacerle una entrevista con mi móvil. Me contó muchas cosas increíbles. Nos dimos un paseo por Baeza. Casi no la reconocía,
pero les encantó saber que una calle y un instituto de arte llevaban su nombre. Es hora de irme, mi madre estará preocupada, no me he dado cuenta de la hora. Ha sido flipante. Gaspar Becerra se ríe, pues no entiende nada de lo que digo. Nos despedimos, vuelvo al siglo XXI. La verdad es que me gusta mucho más, pero ha sido muy interesante este viaje al pasado. Ah, me olvidé contar de que también conocí a uno de mis antepasados, que se puso muy contento al descubrir que el apellido Palomares se mantenía en nuestra familia y que lo llevaba una niña tan inquieta por conocer la historia como yo. Antes de cambiar de colegio, si os quiero recordar que por favor sigamos manteniendo la distancia y los asientos estipulados, que hasta ahora lo estábamos haciendo muy bien, y consigamos mantener el resto del acto a salvo. Pasamos al turno del Colegio Filipenses con Esperanza Cruz Cruz, de primero de primaria. Gaspar Becerra, Antón y Leonor fueron sus padres y en Baeza nació un gran artista. Gaspar Becerra se llamó. De su padre mucho aprendió. A Roma luego viajó y así se convirtió en un gran pintor y escultor. De vuelta a España, en diferentes ciudades trabajó, realizando importantes obras con las que gran reconocimiento consiguió. Para el rey Felipe II mucho tiempo trabajó y siendo muy joven en Madrid falleció. Qué chica, por favor. Le tocaré a Inma García Ponce, de segundo de primaria, 7 años. Sí, ¿no? Poesía de Gaspar Becerra, un magnífico pintor y escultor del Renacimiento español. En 1520 en Baeza nació y en Roma mucho estudió. Gaspar Becerra Padilla se llamaba y con su labor a todos asombraba. Cuando a España regresó, un gran trabajo realizó. Fue una de sus mejores obras, el retablo mayor de la Catedral de Astorga. Tan bonito eran sus trabajos que el rey Felipe II a su palacio lo trajo. Y muy orgullosos estamos los baezanos de todo lo que Gaspar Becerra nos ha dejado. Que suba Leo Fernández Perales, de 8 años, de tercero de primaria.
queda chico. Está muy alto, Leo. Tú verás, es mal técnico. ¿Quién soy? En la noble Baeza nací y siendo muy joven a Roma partí. Con Vasari y Daniele trabajé y con lo aprendido la capilla de Lucrecia pinté. Tras 20 años en Roma, a España volví y después me instalé en Valladolid. De la Catedral de Astorga el retablo me encargaron y también lo hice que el sueldo me aumentaron. De Felipe II fui pintor y a este serví con gran honor. Por encargo de la reina Isabel, una virgen tallé, se llamó La Soledad y muchos artistas la quisieron copiar. Hay una en Baeza, el Viernes Santo la podemos ver pasar. Si con estas pistas no sabes quién soy, fija tu vista más abajo y lo sabrás hoy. Seguimos subiendo de edad con Pedro Carrasco Rascón, de 10 años y cuarto de primaria. Un pintor de mi tierra. En una calle de Baeza hay una estatua nueva. Es Gaspar Becerra, un pintor ilustre de mi tierra. Cuando era joven se fue a Roma y aprendió de Miguel Ángel. Se convirtió en un artista de la época renacentista. En 1556 regresó a España y vivió en muchas ciudades, entre ellas Madrid, que es un lugar al que cuando acabe esta pandemia me gustaría ir. Pintor de Felipe II, que dejó huella en la loma, no dejó de pensar un segundo en su tierra, que nunca le abandona. Le toca a Mencía Varas Ciantos, de quinto de primaria y de añito. En el año 1520 nació en Baeza un artista de pie a cabeza. Aprendió de sus padres Antón y Leonor, quienes con gran honor dio una gran formación, y marchó a Roma para aprender de Miguel Ángel a esculpir y a pintar como un hermoso ángel. Trabajó con los más importantes y el rey Felipe II lo nombró su ayudante. Como pintor hace pinturas que resultan apasionantes. Qué suerte tiene Baeza sabiendo que en sus tierras ha nacido nuestro querido Gaspar Becerra. Y cerraríamos este centro con Beatriz Montoro Chicharro, de sexto, 12 años. Gaspar Becerra. Érase una vez un niño que nació en una familia de clase media en 1520, en un pueblecito precioso de la provincia de Jaén llamado Baeza. Su familia tenía un taller de pintura y escultura en el que trabajaban su padre, sus tíos y algunas de sus primas. Desde siempre le llamó la atención el arte de la pintura y de la escultura. Allí aprendió todo lo que pudieron enseñarle, pero pronto se dio cuenta de que allí no podía aprender más y sintió la necesidad de viajar a algún sitio donde pudiera formarse más profundamente.
Pensó que Italia era el lugar perfecto donde podría aprender muchas cosas y decidió hablar con sus padres, Antón y Leonor, y proponerles el viaje. Ellos le apoyaron sin dudarlo y en 1540 inició su gran aventura. Cuando llegó a Italia, pensó que ir a Roma sería el mejor sitio, porque allí estaban los pintores y escultores como Rafael y Miguel Ángel. Se inscribió en una conocida academia, donde pudo aprender del que fue su máxima inspiración, Miguel Ángel. Transcurrido un año, decidió volver a España, donde podría trabajar aplicando todo lo que había aprendido. Residió en Zaragoza muy poco tiempo y luego decidió irse a Valladolid. En 1562, ese hombre lleno de ilusión y valores entró a trabajar en la corte del rey Felipe II, gracias a un arquitecto que conoció en Italia, y recibió el título del pintor del rey. Su primera obra conocida en España es el retablo mayor de la Catedral de Astorga, pero hizo numerosos trabajos, aunque muchos de ellos acabaron quemados como consecuencia de algunos incendios. Se cree que el Cristo de la Humildad de Baeza podría ser obra suya, aunque no se sabe con seguridad. Murió aún siendo muy joven en 1570 en Madrid y fue enterrado en un convento de la capital. Tal vez su pueblo no le ha rendido hasta ahora el homenaje que se merecía como gran personaje destacado de la historia de nuestro país. Sin embargo, hace unas semanas se ha colocado una escultura de bronce de cuerpo completo en la calle del Ayuntamiento, en honor a un niño con los ojos llenos de ilusión y la mente puesta en el horizonte. Aunque sea tarde, su pueblo ha reparado ahora una deuda pendiente que se había mantenido durante 4 siglos. Y ya cerraríamos con el IES, Santísima Trinidad, ya pasando a la educación secundaria, ya unos alumnos un poquito más grandes. Y da paso Elena Ciacero Rus, con 14 años. Querido diario, el día de hoy estuve visitando una inestimable y bella ciudad llamada Baeza. De acuerdo con mi antepasado, nací aquí hace 5 siglos. Hace unos años decidí marcharme a Roma por temas laborales, donde encontré a muy buenos amigos. Tras volver a España, los residentes me arroparon de una forma muy especial. Pero a pesar de todo, no me olvidé de aquella ciudad en la que me sentía complacido y satisfecho. Pero cuando regresé, todo había cambiado mucho. Había unas máquinas con rueda y volante que daban movimiento al vehículo y se hacían llamar coche. También vi que las personas vestían diferente a mí. Llevaban ropa de colores llamativos y vivos, al contrario de las prendas que yo llevaba. La mayoría llevaban en la mano una especie de máquina táctil, con la que podían hablar a través de ella, e incluso escuchar música colocando un cable de una pequeña abertura. Noté que todos iban corriendo a todas partes. Tenían mucha prisa, pero yo solo paseaba tranquilamente, cuando de pronto vi pasar por el cielo una especie de cápsula que podía volar. Me pareció fascinante. Más tarde visualicé una estatua en color oscuro al lado de un gran edificio de piedra, que era el ayuntamiento. Me sentí identificado con la estatua. Se parecía a mí. Seguí caminando esta vez por las afueras de Baeza y contemplé un cartel que decía «Baeza, Patrimonio de la Humanidad». No entendí bien el significado, así que le pregunté a un hombre qué pasaba. Él me dijo que significaba que en esta ciudad se encontraban monumentos y lugares de gran riqueza natural y cultural. Durante todo mi camino hubo algo que me extrañó y me hizo sentir diferente. Todos llevaban el rostro de nariz hacia abajo, cubierto de una especie de tela unida por 2 gomas hasta las orejas. No entendí bien para qué se usan. Imagino que será la nueva moda. Querido diario, esto es todo por hoy. Espero encontrarle respuestas a todas estas preguntas.
que suba la periodista Rosa Jodar Gallego, de 16 años, a mostrarnos su noticia del periódico. El escultor Gaspar Becerra vuelve a su ciudad natal con una flagrante exposición. El artista jienense ha decidido organizar una exposición con sus más destacadas esculturas y pinturas en la localidad de Baeza, con el motivo de evocar sus agradables primeros años de vida. Tras completar el encargo del retablo mayor de la Catedral de Astorga, situado en León, el escultor se ha trasladado a Baeza, ciudad en la que es natural, para hacer una exhibición de la más preciada parte de su obra. Después de todo mi aprendizaje con el ilustre Miguel Ángel, para mí es todo un placer volver a mi estimada ciudad para mostrarle todo lo que con gran esfuerzo e inspiración he logrado conseguir. Entre las obras expuestas se encontrarán Magdalena Penitente, un óleo del siglo XVI, y el Santo Toribio asturicense, una escultura en madera policromada. La gran celebración tendrá lugar en el Palacio de Jabalquinto, uno de los símbolos patrimoniales más destacados de la localidad. El virtuoso ha considerado la procrastinación del evento en varias ocasiones, mas siguiendo el vetusto refrán, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, el evento se celebrará a partir del día 23 de abril, el Día del Libro. Gloria Castro Infante, de tercero de ESO C, que suba, con 14 años. Gaspar Becerra, 24 horas en el siglo XXI. 8. ¿Dónde estoy? Me noto distinto. Mira a mi alrededor. Empiezo a fijarme y reconozco perfectamente esta ciudad. Mi ciudad, Baeza. Parece que me encuentro frente a la iglesia de los Carmelitas, pero todo está muy diferente. Pasa un joven muchacho junto a mí, con una especie de bolsa y un aparato en la mano conectado a algo en su oreja. No entiendo nada. Tampoco puedo hablar ni moverme. Soy una estatua. Me parezco a alguno de mis diseños, pero muy diferente. 1:30. Sigo observando a mi alrededor, a la gente. No veo ni grandes vestidos ni caballeros. Observo lo que parecen varios transportes a ruedas que circulan a gran velocidad. ¿Quién diría que la creatividad nos llevaría a construir tantas herramientas? 7. Acabo de escuchar a una madre hablando con su hija sobre si el año que viene iría a una escuela con mi nombre. Me enorgullece cómo en mi ciudad natal se siguen acordando de mí, haciéndome un precioso homenaje, poniéndole a su escuela de arte mi nombre. 10. Los niños han salido a la calle, pero no tiene nada que ver con cómo era antes. Recuerdo que cuando era joven, mi pasatiempo preferido era escuchar al que fue mi maestro, y uno de los más grandes, a Miguel Ángel. Gracias a él soy quien soy, incluso hoy en día. Me llevé de mi viaje a Roma una libreta con bocetos hechos por mí de sus grandes obras. Sin duda, mi mayor tesoro. 12. Todo está ya oscuro. Recuerdo que una noche como esta fue cuando en mi cabeza se dibujó mi mayor obra, el retablo mayor de la Catedral de Astorga, en León. Siempre le tendré un cariño especial. Le tocaría a Hugo López Cepillo, de segundo de ESO C. Última carta antes de morir. Hola, me presento. Soy Gaspar, de apellido Becerra, y soy de Baeza, perteneciente al Reino de Jaén.
Nací en 1520 y desde chiquitito me fascinaban las esculturas y todo lo que tuviese que ver con las artes. Por eso, hoy en día he logrado llegar a donde quisiese haber llegado hace 20 años, a ser escultor. Cuando yo era adolescente, me tuve que ir a Italia si quería cumplir mi sueño. Por eso, una vez allí, me puse a buscar como un loco al maestro inigualable Miguel Ángel, y él me hizo llegar a ser lo que yo quería. Una vez conseguido, volví a España en 1556, mi bonito país, para dedicarme a lo que tanto había estado soñando durante toda mi vida: ser arquitecto, escultor y pintor, y así estuve dedicándome a lo que me gustaba durante 12 años. Así es como me veo hoy en día, en 1568, tumbado en una cama y a punto de morir. Parece que mi vida está llegando a su fin. Turno de Carmen Fernández Buendía, del segundo C. Érase una vez un chico llamado Gaspar, de la familia de los Becerra, en Baeza. Era sencillo, amable, alto y delgado. Tenía grandes ojos y el pelo marrón y suave. Desde su adolescencia le gustaba mucho experimentar cosas nuevas y era muy creativo. Casi todas las tardes se iba a una colina al lado de un árbol donde se sentaba a pensar y a crear pinturas que estaba dispuesto a recrear en un futuro. De joven fue a Italia a estudiar en Roma. Lo que más le gustaba la pintura, escultura y arquitectura. Estuvo trabajando con Vasari y sus pinturas se interesaron en el pintor, escultor y arquitecto Miguel Ángel. Cada día mejoraba más y realizaba obras de arte extraordinarias para sus profesores. Su creatividad e imaginación le hicieron famoso y toda Roma hablaba de él. Pero extrañaba su maravillosa e inolvidable Baeza. La comida, la gente, sus amigos y los recuerdos que había pasado allí no le dejaban dormir. Entonces quiso regresar a su casa, pero era complicado. Lo querían mucho en Roma, le suplicaban y estaban dispuestos a pagar para que se quedase. Pero él necesitaba irse. Llevaba mucho tiempo. A lo mejor sus padres le necesitaban. Tuvo que mover muchos hilos, pero al fin se fue y llegó al reino de Castilla. Estuvo 5 meses en Baeza y tenía muchas ganas de crear arte de nuevo. Se trasladó a Madrid, donde dio charlas para la gente que quería seguir su ejemplo. Pintó obras muy famosas y maravillosas, como las Descalzas. El rey Felipe II lo nombró su pintor oficial. Estuvo muchos años viviendo en Madrid, pero en 1512 se vino a Jaén a pasar sus años de tranquilidad en Baeza. Le dieron muchos premios e incluso hicieron varios monumentos en su honor. A ver si Pablo López Calvente, de primero A, nos explica el significado del nombre de Gaspar Becerra. Baeza, tierra de olivos y de olores exhaustivos, ante enormes caminos por los que reconocidos escultores, pintores, arquitectos y literatos ha habido. Zafiros de la escultura, maestros, arquitectos, literatos y de la pintura. Gaspar Becerra, uno de ellos, pintando un retablo en Astorga, dejó huella en la historia.
siendo discípulo de Miguel Ángel y Rafael de Urbino, para estudiar y formarse en una ciudad llamada a su nombre por Roma. Reconocido hombre de tierra baezana. Becerra de apellido y Gaspar se llamaba. Escultor y pintor de oficio, con mucho arte y con cariño. Es por eso que le gustaba lo que hacía, que jamás se escondía. Relatan historias de ese enorme prodigio, recordando así cómo desempeñaba sus oficios, arquitecto y pintor. Por eso hoy Baeza te recuerda con orgullo, mimo y clamor. Y como no, pues tenemos aquí también un cómic de Lola Moreno López. Primero eso. Gaspar Becerra. En 1520, en Baeza, nació el hijo de Antón Becerra y Leonor de Padilla, Gaspar Becerra. Gaspar comenzó a dibujar en el taller de su familia. Creció y al cumplir los 20 años viajó a Italia, Roma. En Roma empezó a formarse como pintor y allí conoció a otros artistas como Miguel Ángel. Miguel Ángel influyó en el romanismo de su obra. También se relacionó con otros artistas durante su formación. Regresó a España en 1556 y entonces recibió el cargo del retablo mayor de la Catedral de Astorga en León. Un año después fue nombrado pintor de corte de Felipe II, por lo que se trasladó a Madrid. Allí trabajó decorando el techo del Palacio Real del Pardo. Finalmente, Becerra murió el 23 de enero de 1568 en Madrid. Y vamos a terminar pues con todo un señor trabajo, de María Jesús Lorite, ¿puede ser? Lorite, ¿verdad? Lorite López, de primero de bachillerato. Que la verdad que es digno de exponer, Exposición gráfica Gaspar Becerra. La exposición estará abierta para todo aquel que quiera visitarla durante estas 2 semanas en el claustro de la Catedral de la Natividad de Nuestra Señora. Horario de 12 a 2, de 5:30 a 8. Los jueves y viernes de 6:30 a 7:30, la alumna de Elías Santísima Trinidad será nuestro guía. Gaspar Becerra, 1520 y 1570. Pintor y escultor famoso nacido en Baeza. Se formó en Italia bajo la influencia de Miguel Ángel, al que conoció colaborando con Vasari y Daniel Volterra. Colaboró en la decoración de la sala de la Cancillería de Roma. En la iglesia de la Santa Trinidad dei Ponti pintó la Natividad de la Virgen. Ilustró el libro Historia de la composición del cuerpo humano. Su gran obra como escultor fue la del retablo mayor de la Catedral de Astorga. En 1562 fue nombrado pintor de la corte de Felipe II. Trabajó decorando con pintura al fresco el techo de la Torre de la Reina en el Palacio Real del Pardo, Historia de Perseo, conjunto salvado del incendio en 1604, y pintó otros murales en el Alcázar de Madrid, no conservados. Simultáneamente inició el monumental retablo de las Descalzas Reales, y que también se quemó. Murió en Madrid en 1570. A continuación, un guión sobre las obras que nos vamos a encontrar en la exposición. La mayoría de estas son atribuciones. Esto significa que no se sabe con seguridad si su autor es Gaspar Becerra. Los que sí se sabe que son obras suyas son el retablo mayor de Astorga y Cristo yacente en las Descalzas Reales. Cabeza de San Juan Bautista, una atribución, ubicada en la parroquia de San Pedro Apóstol de Alcaudete. Cristo atado a la columna, atribución, Iglesia de Santa María la Mayor en Andújar. Crucificado, atribución, Catedral de Santa María, Astorga, León. Retablo mayor de Astorga, Catedral de Santa María, Astorga, León.
Púlpito, atribución, Catedral de Santa María, Astorga, León. Santo Toribio, atribución, Catedral de Santa María, Astorga, León. Cristo de la Humildad, atribución, localizada en la iglesia parroquial de Salvador, aquí en Baeza. Retablo de la Visitación, capilla de Rodrigo de Burgos de la parroquia de San Juan Bautista, Berbecuelo, Valladolid. Virgen de la Soledad, atribución, iglesia de San Francisco, Caracas, Venezuela. Cristo crucificado, atribución, Catedral de la Encarnación en Granada. Flagelación, atribución, Capilla de Santa Anonia, León. Cristo atado a la columna, atribución, Museo Lázaro Galdiano en Madrid. Cristo yacente, Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Jesús Nazareno, desaparecido, ubicado en la Capilla de la Encarnación del Convento de la Victoria en Madrid. Retablo mayor, destruido en un incendio, Monasterio de las Descalzas Reales en Madrid. Traza de retablo, atribución, Iglesia de San Miguel de Casallo en Valladolid. Traza del retablo mayor, atribución, Iglesia de Santa María de Mediavilla, Mediana de Río Seco en Valladolid. Cristo de la Injuria, atribución, Santa Iglesia Catedral procedente del Monasterio de San Jerónimo en Zamora. Juicio final, atribución, Catedral de Salvador en su Epifanía, Zaragoza. Disfrute con cada una de estas obras y no se vaya sin preguntar por las curiosidades. Bueno, y con esto cerraríamos la 28ª edición de los Cuadernos de Pupitre. No sin antes agradecer, por supuesto, a todos los centros educativos y a todos los directores su participación, porque la verdad que sin ellos no sería posible realizar actividades tan bonitas como esta. Por supuesto, dar la enhorabuena a todos los ganadores y que disfruten y estén muy orgullosos de estas publicaciones, porque la verdad que son maravillosas y se sienten tan orgullosos como nos sentimos en el Ayuntamiento de Baeza y en la Concejalía de Educación Especial. Y por supuesto, gracias a todos los asistentes por cumplir a medida y una vez más disfrutar de este poquito de rato y de cultura segura.